concepto de muchos tratadistas es un vínculo de naturaleza jurídica entre el Estado y los contribuyentes y no una relación de poder. En otras palabras, obligación tributaria es un vínculo de naturaleza jurídica entre el Estado y los contribuyentes. ¿Por qué un vínculo de naturaleza jurídica? Porque de por medio tiene que aplicarse la norma, tiene que aplicarse la ley. Entonces, cuando existe esta relación, se tiene que verificar qué indica la norma respecto de esa relación. Ahora bien, el artículo 13 de la ley 2492 expresa conceptualmente la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal y complementa con lo siguiente: aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. A ver, Alejandra Laura está en aula virtual. No. Alejandra Laura está en aula virtual. ¿No? Ángel, Sí, licenciado. Ángela Sí, Halcón está en licenciado. aula virtual. Estoy licenciado. ¿Quiénes estoy? Ángel Halcón. Ángela Halcón. A ver, léeme la definición del Código Tributario sobre obligación tributaria y cómo la interpretas tú. Ya. Primero leo, ¿verdad, licenciado? Sí, artículo 13. El artículo 3 de la ley 2492 nos dice que la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. ¿Cómo interpretas aquello? Tu hijito quiere participar. Licenciado, perdón, ahorita No, no ok. Mil ¿Voluntaria o disculpas. voluntaria? ¿Voluntario o voluntaria? Licenciado, buen día. Buen día. Picona. Abrime pantalla, a ver. Creo que sí. Muy bien, licenciado. Pablo Quispe. Sí, Vamos. licenciado. A ver, léeme e Pablo- interprétame. Ya, licenciado. Dice, la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantías real o privilegios especiales. Aquí, a lo que yo interpreto es que la ley debe ser cumplida obligatoriamente y que si la misma no es cumplida, en este caso por el contribuyente, la misma administración tributaria se encargará de su cumplimiento obligatorio mediante garantías, como puede ser eh, lo que está establecido en la ley, licenciado. Estamos bien. Estamos bien, Pablo. Está bien, licenciado. Fíjense lo que ha hecho su compañero. Ha interpretado la norma, ¿no? Pero lo que sí en sí es el concepto como tal es que la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal. De carácter personal. Pero me pone un refrendo. Aunque su cumplimiento, fíjense ese aunque su cumplimiento se asegure, es decir, el Estado tiene que asegurar ese su cumplimiento mediante garantía real.
¿Y cómo interpreto esto? Pues cuando existe una transacción, un escenario, un hecho que me genera obligación tributaria. Entonces, fíjense, ¿quién se autodetermina? ¿Quién presenta los formularios? ¿Quién presenta las declaraciones juradas? Es el contribuyente. Ahora bien, cuando el contribuyente se ha autodeterminado un saldo a favor del fisco, el contribuyente tiene que dar cumplimiento a su obligación tributaria. ¿Sí? Ahora bien, si no da cumplimiento a su obligación tributaria, porque el momento de presentar la declaración jurada es un compromiso de pago. Y cuando dice la norma, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real, la garantía real es el compromiso de pago que puede darse a través de un bien mueble o inmueble, como por ejemplo la casa, maquinaria, etcétera, etcétera, o con privilegios especiales. Puede darse el caso de que la administración tributaria, el Estado, tiene la potestad de realizar ese cobro mediante anotación de bienes o congelamiento de fondos. Entonces, esos compromisos de pago que genera el contribuyente tienen que ser cumplidos. ¿Estamos bien? Muchachos, ¿estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora bien, esto que está contextualizado en la norma, lo podríamos reemplazar a través de siguiente esquema. La obligación tributaria es un vínculo jurídico de carácter personal. A ver, ¿cómo entienden esta parte? Y quiero un poquito que me analicen. Vínculo jurídico. Vínculo relacionado, está sinónimo de relación, ¿sí? Relación jurídica de carácter personal. Es como, a ver, vamos a poner como ejemplo a su compañero que ha participado, Pablo Quispe. Pablo, alguien está con micrófono prendido. Y es Pablo Miranda. A ver, vamos a poner el ejemplo de su compañero, Pablo Quispe. ¿No? Pablo Quispe en este momento está desarrollando ¿qué actividad? De estudiante virtual. Es decir, Pablo Quispe ha presionado una tecla para enlazarse al aula virtual y tener relación de enseñanza con el docente. Fíjense, el hecho de que haya presionado una tecla Pablo Quispe ha efectuado una relación entre estudiante y docente. Ese hecho, ese vínculo entre el docente y el estudiante es de carácter personal. ¿Por qué? Porque Teddy Catalán es el docente y Pablo Quispe es el estudiante. Hasta ahí, desde el punto de vista del desarrollo de una actividad, el de estudiar para obtener mi título. Mi pregunta es, ¿esta relación está alcanzada con obligación tributaria? Pues no. Pero ¿qué pasaría si Pablo Quispe en un ambiente o en algún local se dedica a la venta de televisores? Para que Pablo Quispe se dedique a la venta de televisores, previamente debería haberse empadronado. Y al haberse empadronado, obtener su NIT, y al obtener su NIT, se da inicio a ese vínculo jurídico entre Pablo Quispe y la administración tributaria, que es el Estado. ¿Por qué? Porque Pablo Quispe va a desarrollar actividad económica
y esa actividad económica está alcanzada por obligaciones tributarias. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, licenciado. Ok. Licenciada, disculpe, ¿podría volver a repetir, por favor? A ver. Vínculo jurídico, hablamos, primero vínculo jurídico. Cuando yo desarrollo actividad económica, se da inicio al vínculo jurídico entre el Estado, que es impuestos nacionales, y el contribuyente, que puede ser el estudiante. O el ejemplo, pues, sigamos utilizando a Pablo, que puede ser Pablo Quispe. Y cuando dice de carácter personal, o sea, es entre Pablo Quispe y la administración tributaria, porque Pablo Quispe está generando la transacción, ¿sí? Está desarrollando actividad económica. Entonces, ¿qué es la obligación tributaria? Es un vínculo jurídico de carácter personal. ¿Estamos bien? ¿Quién me ha preguntado? Sí, licenciada, ya se entendió ahora sí. A ver, dame un ejemplo. Dame un ejemplo de lo que has entendido. Y ahí voy a corroborar que sí me has entendido. ¿Quién ha participado? Bien. Entonces, cuando decimos que es un vínculo jurídico de carácter personal, pues la obligación tributaria está dada entre el sujeto pasivo, que es el contribuyente, y el sujeto activo, que es el Estado, cuyo objeto es el pago de impuestos. Cuyo objeto es el pago de impuestos en virtud de la realización de un hecho generador. Como explico aquello. Este esquemita me lo van a copiar, porque este esquemita les da la base de conceptualización de obligación tributaria. Obligación tributaria es un vínculo jurídico de carácter personal dada entre el sujeto pasivo, que es el contribuyente, y el sujeto activo, que es el Estado, cuyo objeto es el pago de impuestos en virtud de la realización de un hecho generador. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Licenciado. Entonces, como verán ustedes, es fundamental que me entiendan el concepto de obligación tributaria. ¿Por qué? Porque ahora en segundo año estamos iniciando o están iniciándose en el conocimiento en materia tributaria. Cuando lleguen a quinto año, en quinto año se van a preguntar, tengo la base, ¿y cuándo aplico auditoría tributaria? Porque ustedes están estudiando contaduría pública. Contaduría pública está muy relacionado con lo que significa aplicación de una auditoría. Muy diferente a lo que significa estudiar contabilidad general para obtener el título de contador, que es aquel profesional cuya función es el asentamiento contable en función de normas contables y financieras tributarias. En cambio, el auditor lo que va a hacer es verificar, atestar, ¿no? Ese asentamiento en función de cumplimiento de normas. Entonces, por eso que, tal cual indicaba en el anterior paralelo, es importante para ustedes el que su mente lo proyecten a que la misma, en el momento de aplicar lo que están estudiando, sea analítica y no mecánica. Es decir, pensar lo que estoy haciendo, analizar lo que estoy haciendo. Entonces, importante al menos en materia tributaria, ¿sí? A ver, vamos a ver si hay cierto predominio de entendimiento de lo que he expresado o explicado ahora. Boris Aro está en aula virtual. Boris Aro está en aula virtual.
¿no? Marcos Castro está en aula virtual. Sí, licenciado. Presente. A ver, Marcos, me abres pantalla y me explicas el esquema. ¿Qué es obligación tributaria? Ya. La obligación tributaria es un vínculo jurídico de carácter personal entre el pasivo, que es el contribuyente, y el activo, que es el Estado, cuyo objeto es el pago de los impuestos en virtud de la realización de un hecho generador, según el artículo 13 de la ley 2492. Estamos bien, estamos bien. Esa es la base, ¿no? Pero al decirme ustedes el enunciado, tienen que comprenderme qué me significa, ¿sí? ¿Qué me significa? Está bien, el esquemita me complementa lo dispuesto en la base legal. Daniela Gutiérrez está en aula virtual. Sí, licenciado. ¿Qué es obligación tributaria? Bueno, licenciada, obligación ¿Me abres tributaria, pantalla, según el Daniela? artículo 13. Daniela, Claro, licenciada. ok, vamos. Ya, licenciada. Bueno, según el artículo 13 de la ley 2492 del Código Tributario, se dice que la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Bueno, en otras palabras, licenciado, como usted dijo, es un vínculo jurídico de carácter personal entre el pasivo y el activo, cuyo objeto es el pago de impuestos en virtud. Espérame. Daniela, Sí, pasivo licenciado. y activo no es cualquier concepto, ¿no? ¿Qué son pasivo y activo? Son sujetos. El vínculo jurídico es entre el sujeto pasivo y el sujeto activo. ¿Ok? Nuevamente me explicas el esquema. Está bien, licenciado. Bueno, se dice que la obligación tributaria es un vínculo jurídico de carácter personal. En otras palabras, es la relación jurídico de carácter personal entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, el cuyo objeto de estos dos es el pago de impuestos en virtud de la, perdón, en virtud de la realización de un hecho generador. Ok, vamos bien. Esta partecita de los sujetos tienes que tomar en cuenta, ¿ok? Está bien, licenciado. Hasta ahora vamos bien. John Choquetarqui está en aula virtual. John Choquetarqui. Sí, ¿No? licenciado. Me abres pantalla, John. Sí, ya, licenciado. Está un poco mal mi cámara, creo, licenciado. Ok, Licenciado. vamos a ver. ¿Qué es obligación tributaria? La obligación tributaria es un vínculo de carácter personal, aunque de carácter personal que se da del sujeto pasivo al activo, es decir, el contribuyente con el Estado, el cual es pagar pagar los impuestos en virtud de la realización del hecho generador, o sea, Ok. a los cobros del Estado, licenciado, ¿La base legal? mediante la base legal de impuestos. Por eso, ¿cuál es la base legal de lo que me has pronunciado? Es del artículo 13 ¿Ya del está Código bien? Tributario 2492. Ok, eso es. Gracias, John. Listo, licenciado. Está la idea. Lo que necesito es ver si me han comprendido. Y para complementar la comprensión, vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Se ve el cuadrante verde? No, licenciado. No, licenciado. ¿No? A ver. Denme un minuto.
Qué raro. Ahora se ve. Alguien tiene el micrófono abierto. Van a cuidar aquello. Porque se pueden escuchar hasta imprudencias, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con el micrófono abierto. No solamente escucha el docente, escuchan todos sus compañeros. Bien. Lo que quiero que me entiendan es este esquemita. Yo les he dicho, con el esquema ya puedo entender las definiciones o puedo conceptualizarlas desde mi punto de vista, utilizando mis palabras, pero tomando en cuenta la idea principal. ¿Y cuál es la idea principal? Cuando decía yo, o cuando decía la norma, definía la norma, ¿qué es obligación tributaria? Decía que es un vínculo jurídico de carácter personal. ¿Sí? ¿Por qué es vínculo jurídico? Porque hay una relación entre, esto no se olviden, sujeto, no es pasivo, ¿no? No puedo decir pasivo. Pasivo puede ser un rubro del estado contable. Tengo que expresarme con lo que me indica la norma en función de que en materia tributaria el vínculo jurídico está dado entre el sujeto pasivo, no se olviden de esto, que es el contribuyente, y el sujeto activo, que es el Estado. Esto es el pago de impuestos. ¿Cuál es el objeto de esa relación jurídica? El pago de impuestos. ¿Pero en virtud a qué? En virtud de la realización de un hecho generador. Ahora, vamos a establecer un ejemplo y vamos a relacionar con lo que dice el concepto. Bien. Veamos el ejemplo de una venta y ustedes me analizan esto. El ejemplo de una venta. ¿Sí? Y se ponen ustedes ahí como personas. El estudiante va a desarrollar actividad económica. Si yo vendo televisores, si yo vendo un televisor en bolivianos 7,000, y pónganse ustedes, ¿quién vende el televisor? Es el sujeto Pasivo. Pasivo, licenciado. sujeto pasivo. Ahora, entre paréntesis, ustedes se ponen nombre y apellido. ¿Quién está vendiendo? A ver, había preguntado yo a Daniela Gutiérrez. Entonces ustedes colocan su nombre. En este caso, nuestro ejemplo es Daniela Gutiérrez. Ok. Daniela Gutiérrez es el sujeto pasivo porque Daniela está vendiendo un televisor. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Y cuando yo les digo que la obligación tributaria es un vínculo jurídico de carácter personal dada entre sujeto pasivo y sujeto activo. Hasta ahí. En esa pequeña transacción, en ese pequeño escenario, ¿quién es el sujeto pasivo y quién es el sujeto activo? El sujeto pasivo es el contribuyente y el sujeto activo es el Estado. Ok, pero en el ejemplo que estamos poniendo, está muy bien tu definición, pero ¿quién es el sujeto pasivo en este escenario que estoy colocando como ejemplo? Daniela Gutiérrez, licenciado. Daniela Gutiérrez, ¿sí? Daniela Gutiérrez. Fíjense,
A eso denominamos vínculo jurídico de carácter personal. No es la prima de Daniela Gutiérrez, ni es la hermana de Daniela Gutiérrez. Cuando nos dices un vínculo jurídico de carácter personal, es entre Daniela Gutiérrez y el Estado. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Entonces, licenciado. Daniela Gutiérrez no podría delegar a su prima ni delegar a su hermana, ¿no? ¿Por qué? Porque ella está desarrollando la transacción, el hecho, el acto, el escenario. ¿Hasta ahí vamos bien? Licenciado. Bien. Entonces, ya hemos determinado, fíjense en la definición de obligación tributaria, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Ese es el vínculo jurídico. Cuando ustedes escuchan, ¿pero qué es vínculo jurídico? Es esa relación. En el momento que cualquiera de los estudiantes de este paralelo desarrolle actividad económica, es decir, contrate un local y en ese local coloque 20 televisores para revender, ahí nace el vínculo jurídico entre el sujeto activo, Estado, impuestos nacionales, y el estudiante que va a desarrollar. En nuestro ejemplo era Daniela Gutiérrez. A eso denominamos vínculo jurídico de carácter personal dado entre el sujeto pasivo y el sujeto activo. Ahora bien, ¿qué me complementa? Cuyo objeto es el pago de impuestos en virtud de la realización de un hecho generador. Este ejemplito me va a servir para que me entiendan posteriormente los elementos de la obligación tributaria. Entonces, en este caso, lo único que quiero que me entiendan es, si yo vendo un televisor en bolivianos 7,000, ahí se genera el vínculo jurídico, ¿sí? Ahí se genera el vínculo jurídico. ¿Cuál es el objeto? El pago de impuestos. ¿En virtud a qué? En virtud a la realización de un hecho generador. ¿Y cuál es el hecho generador? Estoy vendiendo un televisor. ¿El hecho de vender el televisor está alcanzado con alguna obligación tributaria? Fíjense lo que estoy desgranando. Así es el trabajo de la auditoría, es desgranar, analizar, ¿no? Las transacciones, los hechos que realiza el profesional de una determinada empresa. ¿Estamos bien hasta acá? Licenciado. Sí, licenciado. Si estamos bien Licenciado. hasta acá, a ver, Julio, ay, se me fue. Belén Chalco está en aula virtual. Belén Chalco. Sí, licenciado. ¿Me abres, Belén, pantalla? Sí. Y definime obligación tributaria, Belén. Belén. Estamos en aula Belén. Creo que se le ha caído su red. Coral Aruquipa está en aula virtual. Sí, licenciado. Coral. A Sí, ver, licenciado. definime obligación tributaria. Es la obligación tributaria, es el vínculo jurídico de carácter personal entre el sujeto pasivo, que sería el contribuyente, y el sujeto activo, que sería el Estado, Ok. cuyo objeto es el pago de impuestos en virtud de la realización de un hecho generador. Ok. La base legal, Mm, respaldado por respaldado por el artículo
13. Por el artículo Tere- 13 de la ley 2492 del Código Tributario. Ok, fíjense ustedes cuando definan algo, el hecho así, de tácito de insertar todo lo que he expresado con mis propias palabras en la base legal. El hecho de que yo defina conceptualmente con mis palabras, me estoy refrendando con la base legal, ¿sí? Y este esquemita que les he puesto es justamente lo que refrenda el concepto expuesto en el artículo 13. Por eso que para mí es importante esquematizar en su mentecita que quede la imagen de que la obligación tributaria, vínculo jurídico, sujeto pasivo, sujeto activo, ¿sí? Cuyo objeto es el pago de impuestos en virtud de la realización de un hecho generador. Es decir, tiene que existir previamente el hecho para generar ese vínculo jurídico. Si no hay hechos, no hay vínculo jurídico, es decir, no hay obligación tributaria. Por más de que ustedes compren 20 televisores, coloquen en una tienda, y si durante el mes de enero del 2021 no han vendido nada, es decir, no ha existido hechos, no ha existido transacciones, no hay obligaciones tributarias. Por eso que es bien importante este concepto, bien importante este concepto. ¿Por qué? Porque como les decía, cuando lleguen a quinto, quieran aplicar auditoría tributaria, pues la auditoría tributaria significa establecer la certeza razonable de ¿qué? Del cumplimiento de obligaciones tributarias de la persona natural o jurídica. En otras palabras, de la empresa que estoy auditando. Entonces, si yo no sé definir qué es obligación tributaria, pero estoy diciendo, voy a verificar el cumplimiento de la obligación tributaria, ¿se dan cuenta? Entonces, base, primero, tener el cimiento conceptual de temas específicamente tributarios. Alguien está con su micrófono abierto sin darse cuenta. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Litsi Bacaflores está en aula virtual. Sí, licenciado, buenos días. Litsi, ¿me abres pantalla? Bien, Litsi. A ver, dame la definición de obligación tributaria. Bien, se entiende por obligación tributaria un vínculo jurídico de carácter personal, el cual une al sujeto pasivo, que es el contribuyente, con el sujeto activo, que es el Estado, y cuyo objeto es el pago de impuestos en virtud de la realización de un hecho generador. Todo esto está respaldado por el artículo 13 de la ley 2492 del Código Tributario. Ok, gracias. Fíjense la expresión que ustedes tienen ahora, de lo que significaba el cero conocimiento en materia tributaria, ya me van generando las conceptualizaciones. Y eso significa de que van adquiriendo el cimiento para efectos de lo que significará posteriormente el poder analizar cada una de estas obligaciones tributarias. María Llanos, ¿está en aula virtual? María Llanos, ¿está en aula virtual? Sí, dígame. ¿Me abres tu pantalla, María? Estoy licenciado. ¿Me defines obligación tributaria, María? María, ¿me defines obligación tributaria? ¿No? Luis Fernando Guarachi, ¿está en aula virtual?
Presente, licenciado. ¿Me abres tu pantalla, Luis? ¿Se me ve, licenciado? Ahora sí. Definime obligación tributaria. Está bien, licenciado. La obligación tributaria constituye en un vínculo carácter personal con el cumplimiento que se asegure mediante la garantía real o privilegios especiales, que está respaldado por el artículo 13 de la ley 2492 del Código Tributario. A ver, Luis Fernando, ¿estás viéndome en pantalla? Sí. Ya, ese esquemita quiero que me definas con tus palabras. La obligación tributaria es. La obligación tributaria es un vínculo jurídico de carácter de relación entre el pasivo y el activo, cuyo objeto es el pago. Espérame. No me lean pasivo y activo. Les he dicho que son sujetos, ¿ok? Nuevamente, vamos, Luis. Ya. Es un vínculo jurídico de carácter personal entre el sujeto pasivo y el sujeto activo. Ok. Cuya relación sería el pago de impuestos. Ok. Que está respaldado, en virtud del hecho generador, que está respaldado por el artículo 13 de la ley 2492 del Código Tributario. Ok, Luis. Ok. Ahora bien, como ya tienen el esquemita copiado en su cuadernito, por debajo del esquema, defínanme con sus palabras qué es obligación tributaria. Defínanme con sus palabras qué es obligación tributaria. Tenemos 3 minutos. ¿Ok? Ya está, dice. Bien. Dame un minutito. María Chambi, ¿está en aula virtual? María Chambi. ¿No? Maritza Zucca. Sí, licenciado, presente. Maritza, ¿me hables pantalla? Ya, un momentito, por favor, licenciado. Ya, ahora sí, licenciado. Maritza, definime concepto de obligación tributaria. Léeme lo que es escrito en tu cuaderno. Ya. Obligación tributaria es el vínculo
es el vínculo de carácter personal entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, cuyo objeto es el pago de impuestos mediante el pago de impuesto en virtud de la recepción de un hecho generador. Base legal. El artículo 13 de la ley 2492 del Código Tributario. Ok. Ok. Camila Ramos. Sí, licenciado. ¿Me abres pantalla? Y me defines qué es obligación tributaria o léeme lo que es escrito en tu cuaderno. No te escucho, Camila, tu micrófono no está prendido. Perdón, licenciado, perdón. Según el artículo 13 de la ley 2492 del Código Tributario, la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Vínculo jurídico de carácter personal. Según el sujeto pasivo, que sería el contribuyente, y el sujeto activo, que sería el Estado. Camila, espérame ahí. No según. O sea, obligación tributaria es el vínculo jurídico de carácter personal dada entre el sujeto activo pasivo, que sería el contribuyente, y el sujeto activo, que sería el Estado, que tienen un objetivo que es el pago de impuestos, en virtud de la realización de un hecho finador. Ok, estamos bien. Eso me cambias, dada. ¿Ok? Ya, estoy licenciado. Bien. Oswaldo Apaza está en aula virtual. Sí, presente, licenciado. Me abres pantalla y me defines, me lees lo que he escrito en cuaderno. Sí. La obligación tributaria es un vínculo jurídico de carácter personal. Es una obligación nacida por ley, por lo cual un contribuyente que es el sujeto pasivo está obligado a satisfacer al Estado, que es el sujeto activo, con un pago de impuestos, en virtud de la realización de un hecho generador, según el artículo 13 de la ley 2492. Excelente. Listo, eso es lo que se quiere. Gracias, Osvaldo. Sí. ¿Saben qué me satisface a mí? De lo que me abre en pantalla y voy preguntando, supuestamente sí están en aula virtual y se corrobora con lo que van desarrollando ustedes conceptualmente. Bien, pasemos a la siguiente fase. Conocemos los sujetos de la relación jurídica tributaria, que era lo esencial para que me entiendan. Conocemos el concepto de obligación tributaria y ahora un poquito nos adentramos y verificamos cuáles son los elementos que debemos considerar que componen la obligación tributaria. Y dentro de aquello tenemos que tomar en cuenta los siguientes. Primero, los sujetos. ¿Sí? Y ya sabemos que hay un sujeto activo y hay un sujeto pasivo. Segundo elemento, el hecho generador. ¿Sí? El escenario, la transacción, el acto. Tercero, la base imponible, ¿sí? Y cuarto, la alicuota. Fíjense esos cuatro elementos. Fíjense esos cuatro elementos. Ahora, de manera muy puntual, la explicación de cada uno. ¿Por qué? Porque después vamos a ver lo que indica la norma. Lo que indica la norma. Entonces, son sujetos de la relación jurídica tributaria y forman parte como elementos de la obligación el sujeto activo y el sujeto pasivo. Ahora bien, ¿qué es hecho generador? Es la actividad que da origen al cobro del impuesto. ¿Se sobreentiende? Hecho generador es la actividad que da origen al cobro del impuesto. En otras palabras, cuando ustedes recepcionaban en contabilidad básica 2 hojas tamaño carta o tamaño oficio donde se detallaban transacciones, cada una de esas transacciones significa que hechos generadores
en los cuales puedan aplicarse la norma tributaria y tenga que darse cumplimiento a las obligaciones tributarias. Entonces, ¿qué son los hechos? Son las transacciones. ¿Qué es base imponible? Base imponible es el valor o importe sobre el cual se aplica la alícuota. En otras palabras, es el importe en el cual voy a aplicar la alícuota de una determinada obligación tributaria. Y por último, la alícuota es el porcentaje para la liquidación del impuesto. Entonces, fundamental estos 4 elementos dentro del contexto de composición de la obligación tributaria. ¿Estamos bien o hay alguna duda? No hay dudas. Bien. Veamos con un ejemplo para que analicemos cada uno de estos componentes. ¿Se ve el recuadro amarillo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Seguimos con la venta. Fíjense el hecho que acaece ahora. Si ustedes gustan, venta. Venta. Y aquí podríamos decir como escenario. Venta de un televisor a bolivianos 7,000. ¿Sí? Ahora analicemos. Fíjense, ¿qué significa la venta de un televisor? Analicemos los 4 elementos de la obligación tributaria. ¿Qué significa la venta de un televisor? Un Hecho generador. generador. Un hecho generador. Un hecho generador. Eso es la venta. Ahí está, anda en el clarito. Cuando yo pongo como ejemplo venta de un televisor, es el hecho, es la transacción, es el escenario en el cual yo tengo que analizar en ese hecho que se está produciendo si existe, ¿sí? Origina o da lugar a la aplicación y cobro de alguna obligación tributaria por parte del fisco. Y cuando analizamos nosotros la venta de un televisor a bolivianos 7,000, ahí nace ¿qué? Ese vínculo jurídico. ¿Sí? Ese vínculo jurídico entre el sujeto activo y pasivo. ¿Quién es el activo? El Estado, impuestos nacionales. ¿Quién es el pasivo? El que está vendiendo el televisor. El que está vendiendo el televisor. Ahora bien, si yo desarrollo la venta de un televisor, ¿cuál sería el asentamiento contable? Voluntarios. Banco. Banco. ¿Ok? Impuesto a las transacciones. Luego, impuesto a las transacciones. Ventas. Luego, Ventas. Débito Fiscal. fiscal. Impuestos débito a las fiscal. transacciones por pagar. Impuesto a las transacciones por pagar. Bien. Eso es lo que han aprendido, ¿no es cierto? IT. Bien, eso es lo que me han aprendido. En una venta tengo que hacer la siguiente contabilización. Ahora hablemos de una compra. ¿Qué pasa con una compra? ¿Cómo contabilizo la compra? Compras. Crédito fiscal. Crédito fiscal. Crédito fiscal. Compras. Crédito Crédito fiscal. fiscal. Crédito.
Ok, contra. Caja, licenciado. O banco. Caja Moneda Nacional. Bancos. Ya. Eso lo hacían de manera mecánica, ¿no? En una venta tenemos que contabilizar el IT y también tenemos que aplicar el débito fiscal. Desde el punto de vista analítico, ¿por qué contabilizar de esa manera? Porque indica la ley 843. Ok, indica la ley 843. Pero fíjense si analizamos los elementos de la obligación tributaria. Primero, suponiendo que la venta de un televisor lo hace Juan Pérez. ¿Sí? Juan Pérez. Entonces, primer elemento, está el hecho. De este hecho se ha generado o se da un vínculo jurídico de carácter personal entre el Estado y Juan Pérez. ¿Hasta ahí vamos bien? Estoy solamente rememorando lo que indica el concepto de obligación tributaria. La venta de un televisor a bolivianos 7,000 hace que nazca ese vínculo jurídico de carácter personal entre el Estado y Juan Pérez. ¿Por qué? Porque hay un hecho, hay una actividad económica en la cual nace producto de una venta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Hemos determinado el vínculo de carácter jurídico, Estado y Juanito Pérez. Ahora bien, segundo elemento, hecho generador, actividad que da origen al cobro del impuesto. La venta de un televisor, ¿aplica alguna obligación tributaria? Sí. Sí. ¿Qué aplicaciones tributarias o qué obligaciones tributarias? Acá está, impuesto a las transacciones. Analizaremos la venta primero y el IVA a través de lo que significa débito fiscal. Entonces, ¿qué estoy analizando? De que hay hecho generador en función de lo que significa la venta. Ahora bien, tercer elemento, base imponible. ¿Qué es base imponible? Es el valor, es el importe que significa al cual se va a aplicar la alícuota. ¿Cuánto es la alícuota del IT? 3%, licenciado. 3%, licenciado. 3%. ¿Cuánto es la alícuota del IVA? 13%. 13 y mis... Ok, 13. No, mis garabatos están mal. Esperen un momentito para que esté bien. A ver. Decíamos que el débito fiscal IVA era el 13%. A pesar que con ese color y ese fondo nos hace daño a la vista, pero ni modo, que nos sirva para explicar nuestro ejemplo, ¿no? 3%. Ahora dense cuenta. Base imponible y vamos a analizar al mismo tiempo alícuota. Cuando decimos nosotros que se va a realizar la venta de un televisor a bolivianos 7,000, el vendedor va a realizar el asentamiento contable de venta. Entonces realiza el asentamiento contable de venta y lo primero que identifica es 2 impuestos. Una vez que ha identificado 2 impuestos, va a identificar sus alícuotas. Ahora bien, esas alícuotas del 13 y del 3, ¿sobre qué base va a aplicar? ¿Sobre qué base? Sobre los 7,000, licenciado. Sobre los 7,000. Sobre los 7,000. Entonces, a este importe que está expuesto en la factura se denomina base imponible. ¿Sobre qué importe, sobre qué valor voy a aplicar las alícuotas? ¿Estamos bien hasta ahí?
Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora bien, si ustedes son más observativos, en el fondo dirán, pero Licen, en realidad el contribuyente está pagando 16% de impuestos de una venta. Es como que estuviera pagando un impuesto contra otro impuesto, es decir, como si existiese una doble imposición sobre un determinado hecho. No es así. El impuesto a las transacciones, si bien mi base imponible es sobre los 7,000, pero es un impuesto que recae directamente sobre el contribuyente. En cambio, el débito fiscal, en el cual se aplica sobre la base imponible de los 7,000, recae sobre el consumidor final. Por ende, no hay doble imposición. Por eso que se darán cuenta ustedes que es bien necesario que cuando ustedes vayan al mercado, tienda, donde hagan alguna compra, ustedes o papás, siempre exijan la factura. ¿Por qué? Porque al no exigir la factura, están incrementando su margen de utilidad del vendedor. Y cuando ustedes exigen la factura, lo único que están haciendo es que el vendedor cumpla con su obligación tributaria del IVA y al mismo tiempo del IT. Mientras no haya una factura generada, no hay hecho generador alguno que aplique obligación tributaria. Por eso que es bien importante, por eso que hay publicidad de la administración tributaria, ¿no es cierto? Exija su factura. Y fíjense cuán valioso había sido el exigir la factura, porque estoy obligando al vendedor a que cumpla con su obligación tributaria. El momento que le digo no necesito, le estoy incrementando su margen de utilidad y al mismo tiempo estoy siendo cómplice de que el mismo no cumpla con sus obligaciones tributarias. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí. Sí. Dime. Entonces, ¿está entendido lo que he explicado? Y lo mismo sucede en una compra. Fíjense, la compra es otro hecho. Y ahí voy a analizar desde el punto de vista del hecho. La compra, ¿está alcanzada por alguna obligación tributaria? Sí. ¿Cuál es esa obligación tributaria? IVA únicamente. ¿Por qué? Porque aplicamos el 13% correspondiente al crédito fiscal. ¿Cuál es mi base imponible? Los 7,000. Entonces, aquí hemos aplicado la alícuota a esta base imponible. ¿Qué es la alícuota? El porcentaje para la liquidación del impuesto. El porcentaje que me representa el impuesto, la obligación tributaria. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Ok, entonces les voy a dar un trabajo, una tarea a través de Classroom para que ustedes con 2 ejemplos me generen y me analicen primero sujetos, hecho generador, base imponible y alícuota. ¿Estamos bien? Licenciado, una Sí, consulta. Dime. En el caso de que algunas veces algunos vendedores le suman, digamos, hacemos la compra de un televisor a 7,000 bolivianos, pero cuando tú exiges factura, los vendedores te dicen, ah, no, entonces vale 1,100. ¿Hay alguna sanción en ese caso? Hay un incumplimiento a deber formal, ¿no es cierto? Que el vendedor está en la obligación de colocar el precio de venta con factura. Es ilegal el momento que me pregunta el vendedor con factura o sin factura. Y normalmente ocurre estos actos dentro de los centros o en los mercados de feria como Leroy Salmón y Leroy Justus, ¿no? Cuando yo me apersono en una tienda, lo primero que me dicen es ¿cuánto cuesta su celular? Y me dirán $1,100. Ok, acepto el importe
Y el momento de pagar y la factura, no, es precio sin factura. ¿Se dan cuenta ahí? Entonces, a ese precio tengo que incorporar y normalmente incorporan el 16%. Inclusive ya me están autoengañando respecto a lo que significa el cálculo, porque el IT recae directamente sobre el vendedor y no sobre el consumidor. Entonces, yo que desconozca materia tributaria, claro, voy a decir, está bien, incrementame el 16, pero si yo soy estudiante que he captado ese conocimiento, tengo que decirle, un momentito, el 3% recae en ti como vendedor. No me puedes hacer recaer ese impuesto a mí como comprador. Lo mismo sucede en la venta de vehículos de segunda mano. Hay un impuesto municipal que es el impuesto a la transferencia, reemplaza al IT, impuesto nacional. Cuando yo vendo el automóvil de segunda mano, yo soy el sujeto pasivo de ese impuesto, no al revés. No es el comprador, sino es el vendedor. ¿Se dan cuenta? Personas que desconocen materia tributaria sí se van a hacer autoengañar. Entonces, cuando su compañera indica, pero sucede esto, es un acto ilegal, que en ninguna parte de la norma indica de que el vendedor colocará el precio sin IVA. Y si el comprador solicita la factura, el vendedor deberá incrementar la tasa efectiva del IVA. No dice aquello, ¿no es cierto? No dice aquello. Entonces, ese hecho, ese acto que está desarrollando el vendedor es un acto ilegal. Que si existe un control preventivo por parte de fiscalizadores de la Administración Tributaria, el mismo sería sancionable. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, gracias. Entonces, este acápite de obligación tributaria y más aún analizando los elementos es de suma importancia para que ustedes coadyuven en lo que significa el dar cumplimiento a lo que dispone la norma. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, vamos a quedar acá, pero antes de irnos, Brian Aguilar. Presente, licenciado. Karen Alberto. Presente, licenciado. Sonia Alcón.